un personaje que acaba de publicar este libro que se presenta este lunes en el Instituto Cervantes. Un hombre solo, casi unas memorias de Julián Lago. Julián es una leyenda y una realidad del periodismo. Ha triunfado prácticamente en todos los ámbitos, especialmente el de la prensa escrita y el de la televisión, y está con nosotros. Julián, muy buenas noches. Buenas noches, Federico. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Espero que vaya muy bien el libro. No digo si has contado toda la verdad. Fíjate, te voy a decir una cosa. No me importa que no se venda. Así, o sea, para ti lo fundamental era escribirlo. Para mí lo fundamental es escribirlo porque fue un ejercicio de catarsis interior. Y hecha la catarsis, los resultados ya no me importan. Pero tienes una segunda parte contratada con Estiria, que es la, sí, tengo la editorial, ¿no? Le anima mucho, porque ahí hay muy poco, hay un 10% de lo que podría contar. Bueno, vamos a empezar con tu trayectoria, porque hay mucha gente joven que escribe Libertad Digital, muchos tienen la vocación, incluso aspiran a la profesión periodística, y claro, pues quieren saber cómo se triunfa en esto, etcétera. Lo primero etcétera. que tenías que hacerles a esos es disuadirles. Yo hago lo posible. Disuadirles. Por lo menos que hagan otra cosa. Como aquel que decía que no se entere mi madre que me dedico a la política. Ella sigue creyendo que estoy de pianista en una casa de putas. Bueno. Pues a los periodistas que quieren serlo, que se dediquen a otra cosa. Bueno, en el caso de que sea imposible, vamos a contarles tu vida para que tomen nota, ¿no? Bueno, tú naces en Valladolid. Valladolid. ¿En qué momento tienes la llamada de la selva periodística? Es decir, ¿en qué momento hay algún profesor, algún familiar, alguien que te mete el gusanillo? Prematuramente. O sea, yo, la primera revista dirigida por mí y vendida en un kiosco en Valladolid al módico precio de 1 peseta, se llamaba Biscúter, salió pues siendo un chavallo de 12 años. Antes yo ya había escrito, me refugiaba mi melancolía en la escritura como muchísima gente, y además tenía la enorme suerte de un padre que, aunque era banquero, tenía algunos libros en casa, y yo aprendí a leer en un periódico que se llamaba España de Tánger, cuyo subdirector, por cierto, era Eduardo Aroteglen, un periódico de extrema izquierda. No, era un periódico ya. del movimiento. La España de Tánger. La España de Tánger, que era un semanal tipo Sábana, y tenía una contraportada, no se me olvidará, que decía Ría y Sonría, que era una portada de dibujos gráficos, de chistes gráficos. Pero a mí lo que me llamaba más la atención era una sección, una página entera, firmada por un tal José de Juanes. Estoy hablando yo con 8 o 9 años, no creas que estoy hablando con más, que decía: su problema no es un problema, que era un consultorio sentimental, y lo arreglaba todo. Mira, un precursor de Zapatero. Su problema no es un problema. Sí, había sido antes de Zapatero, la señorita Francis, aquella también, que había. Querida amiga. Sí. Y ahora Zapatero. Bueno, Julián, ¿en qué momento te encauzas por el periodismo? ¿Podías haber hecho filosofía y letras y dedicarte a escribir novelas o cualquier otra cosa? Pues yo enseguida tengo esa inclinación muy pronto. Es decir, yo empiezo a trabajar como meritorio con 18 años en Norte de Castilla. Que es el gran periódico de Valladolid. Entonces era un gran periódico, yo creo que era de los pocos que habían resistido a la dictadura. Y con excelentes prosistas, además. Y estaba allí de delegado en el Consejo de Administración, puesto que nunca he visto nunca más. No consejero delegado, delegado del Consejo de Administración en la redacción Miguel Delibes. Y entonces yo empezaba a colaborar, me empecé a desarrollar como entrevistador y como caricaturista. Y bueno, ¿qué hacías como del Arco? Las dos cosas. Es que mi maestro fue del Arco, porque del Arco empezó en el Heraldo de Madrid como dibujante, y hacía un pie de foto pequeñito, un pie de dibujo, de caricatura, muy pequeñito, porque era un hombre que no tenía una gran preparación,
y sin embargo tenía mucho talento y desarrolló una forma muy original de entrevistar con mucha agilidad, con muchas respuestas y preguntas intencionadas y concatenadas. Muy breve, todo muy rítmico. Todo muy rítmico, que además después tenía un método curioso. Les obligaba a firmar todas y cada una de las cuartillas a los entrevistados. Para que no dijeran... Para que no le desmintieran luego, claro. para que no desmintieran. Y yo de aquella época yo le seguí muchísimo. O sea, yo era un chaval de 14 años y estaba suscrito a La Vanguardia desde Valladolid. Sí, que es Yo donde él nunca- estuvo muchos años. Yo nunca quise venir a Madrid. Me parecía que era una jungla donde había más política que mercado. Bueno, había de todo, ¿eh? Y en aquella época, insisto, Barcelona era una ciudad libre. Bueno, era siempre el faro de la Claro, libertad, y de la modernidad, de las la culturas, falta de presión política, la efectivamente. falta de censura. Entonces- o sea, era lo de ahora, pero al revés. Yo enseguida empiezo a inclinarme por el género de la revista, haciendo bueno aquella máxima de que es un género que se escriben por dos y lo cobra uno. Sí. Bueno, pero tú has sido de los pocos que han cobrado bien, bueno, naturalmente ya cuando va adelante tu carrera. ¿Qué tenía la revista, aparte del hecho visual, que siendo caricaturista como eres tú, y además eso se nace, eso es muy difícil que te den clase? No, eso lo hice yo. Pero lo por hice eso yo. digo Yo- pero tú tuviste un no maestro sabía para... nada. Ah, ¿no? Nada. Voluntad. Yo veía las caricaturas que hacían los grandes caricaturistas y veían cómo resolvía un ojo.